Buenas tardes, mi nombre es David Esteban Moreno Hernández y hoy voy a hablar un poco sobre la economía a nivel global. Bueno, la economía global funciona a través de la interconexión de mercados, gobiernos, empresas y consumidores, de los cuales se desglosan los siguientes conceptos. Como primero tenemos el comercio internacional, el cual nos dice que los países intercambian bienes y servicios, lo que permite que las naciones se especialicen y conozcan la forma de producción de dichos bienes. Como segundo, tenemos las finanzas globales, lo cual dice que los mercados financieros conectan capitales de diferentes países, inversiones, préstamos y transacciones que se realizan a través de bancos, instituciones financieras. En tercer lugar, tenemos las políticas monetarias y fiscales, donde los gobiernos y bancos centrales influyen en la economía mediante la regulación de tasas de interés, impuestos y gastos públicos, afectando así la inflación y el crecimiento económico. En cuarto lugar tenemos el desarrollo y desigualdad, lo cual nos dice que son las diferencias del desarrollo económico entre países. Esto afecta el comercio y las inversiones de las economías. De las economías emergentes donde suelen crecer más rápido que las desarrolladas. En quinto lugar tenemos la globalización, que nos dice que es la integración de mercados, tecnología y mano de obra a nivel global, llevando a cabo cambios en la producción y consumo, creando oportunidades, pero también desafíos como la desigualdad. En sexto y último lugar tenemos la crisis económica, que se deriva a través de eventos como recesiones, crisis financieras o pandemias, como por ejemplo la pandemia que ocurrió en años anteriores. Pudimos observar que la economía totalmente se fue al piso, ya que muchas empresas tuvieron que parar sus actividades económicas. Es un claro ejemplo. Estos tres factores son como un efecto en cadena, afectan a múltiples economías y sectores. Como lo dije anteriormente, en años anteriores cuando hubo la pandemia, pues vimos que realmente la economía a nivel mundial, o sea, se fue al piso porque pues todo mundo, mayoría de empresas y sectores tuvieron que detenerse, entonces esto generó que todo quedara prácticamente paralizado y así, o sea, prácticamente un caos. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto. En primer lugar tenemos la economía mundial, donde podemos observar que en el año 2023 estuvo en un 3,3%. En el presente año 2024 disminuyó al 3,2% y se tiene proyectado que para el siguiente año 2025 vuelva a ese 3,3%. En segundo lugar tenemos las economías avanzadas. Por ejemplo, tenemos la economía de los Estados Unidos y la economía china, entre muchas otras, pero estas dos están catalogadas en los primeros lugares. Podemos observar que en el 2023 estuvo en un 1,7%, en el 2024 se mantienen en ese 1,7% y se tiene proyectado que para el 2025 aumente al 1,8%. En tercer y último lugar tenemos las economías emergentes y en desarrollo. Por ejemplo, la economía brasileña, la economía rusa y la economía sudafricana. Aquí podemos observar que en el año 2023 estuvieron en un 4,4%, en el 2024 disminuyó al 4,3% y se tiene proyectado que para el siguiente año 2025 se mantenga ese 4,3%. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Ramos. Vengo a hablar sobre la economía a nivel global, tomando como referente Estados Unidos. Se tiene como precedente que Estados Unidos es el país
más importante a nivel económico, político en todo el mundo. Entonces, para empezar, Estados Unidos tiene el PIB más grande del mundo con más de 26 millones de dólares. Esto una cifra del 2023. Representa aproximadamente entre el 20 y el 25% de todo el PIB del mundo. Entonces, pues esto ya es una cifra importante como indicador. También se le tiene como referente, eh, igual que a China, ya que es uno de los países con más innovación y tecnología. Eh, Estados Unidos lidera este mercado con grandes marcas como la son Apple, Google, Amazon, y estas marcas lo que ofrecen pues son servicios a nivel global. Entonces, esto a escala de país en país y abarcando toda la economía de esos países para esos servicios, pues lo potencializa como una potencia económica. También tenemos una de la inflación y tasas de interés, de las que más aumenta, ya que está impulsada por problemas en la cadena de suministro global, eh, desde que empezó la guerra de Ucrania, la pospandemia, pues esto lo que ha ayudado es a que la Reserva Federal en Estados Unidos, como el banco acá en Colombia, Banco de la República, aumente las tasas de interés. Esto lo que hace es que su economía también sea aún más sólida frente a otros países. También es importante que tiene una posición geopolítica económicamente muy dominante. Tienen los acuerdos comerciales más dominantes del mercado, aunque al pasar los años se han adaptado administraciones en las que han querido ser como más dóciles y querer ser más empáticos con otros países, pero sin embargo sigue siendo una potencia. Eh, Como para hacer una conclusión de este pequeño resumen, pues la economía estadounidense es de la más influyente, a pesar de que enfrenta desafíos, crecientes competencias globales, como lo es con China. Sin embargo, sigue innovando y liderando muchas áreas de los mercados. Entonces, para seguir, Estados Unidos es una potencia económica a nivel global gracias a múltiples factores históricos, geográficos, políticos, sociales, que al pasar los años han impulsado el crecimiento y su influencia en todo el mundo. Factores así como lo son el tema de la innovación y tecnología que decía anteriormente, hay factores también de mercado interno, pues gracias a su gran población y a su alto poder adquisitivo por la moneda y su fuente de ingreso, eh, Estados Unidos cuenta con un mercado interno que impulsa el consumo y la producción. Eso crea para las empresas locales y extranjeras que su economía se fortalezca. También encontramos instituciones financieras fuertes que a nivel mundial, como lo es el Wall Street y los mercados globales. Eh, el Wall Street, por ejemplo, es el principal centro financiero del mundo. Este centro financiero es muy robusto, con mercados capitales altamente desarrollados que atraen las inversiones de todo el mundo. Y esto pues hace que claramente sea una potencia económica. Tiene una geografía muy favorable, ya que pues está ubicada estratégicamente con los océanos Atlántico y Pacífico, lo que facilita de manera significativa el comercio internacional. También cuenta con recursos naturales, como es el petróleo, el gas natural, los minerales, los bosques. Es uno de los principales países productores de madera como materia prima, eh, de petróleo. Bien sabemos que después de países del Medio Oriente, Estados Unidos es gran potencia y en tema de petróleo eh, maneja demasiado el mercado. También tiene tiene de las infraestructuras más desarrolladas en temas de transporte, telecomunicaciones, colegios, aeropuertos, y esto lo que facilita demasiado es como una inmersión económica, de tal modo de que su población esté pues
satisfaga y de este modo pues lleve a una mejor evolución económica gracias al trabajo, a sus niveles educativos y capital humano. También tenemos en este país lo que es una capacidad militar y geopolítica impresionante. Sabemos que tienen una de las fuerzas públicas más grandes a nivel del mundo. Eh, Tiene relaciones comerciales globales. O sea, con la gran mayoría de los países, Estados Unidos tiene acuerdos, eh, tiene tema de importaciones, exportaciones claves que hacen que de una u otra manera muchísimos países tengan deuda con Estados Unidos y viceversa. Pero es más deuda que lo que Estados Unidos le debe a los demás países. Buenas noches, mi nombre es Andrés Novoa Mejía. En la noche de hoy vamos a hablar un poco hacer un análisis sobre el comportamiento económico, tomando como referente a una de las potencias mundiales como lo es China. Podemos tener una apreciación de que a lo largo del siglo XXI la economía china ha experimentado un crecimiento bastante impresionante y transformaciones significativas. La economía china en estos momentos se encuentra en una fase de ajuste y un estímulo para enfrentar un desafío como la crisis inmobiliaria y la deflación, aunque ha comenzado a desacelerarse en los últimos años con un crecimiento anual del PIB de alrededor de 5 al 6% en 2024. ¿Qué pasa con esta crisis que está enfrentando China en el sector inmobiliario? Se dice que eso es uno de los desafíos más significativos en la economía china, pues ya que se ha visto una fuerte caída con el inicio de las nuevas construcciones residenciales, cayendo un 75% desde su pico en el 2021. Esto pues ha llevado a experimentar dificultades financieras para pues las empresas constructoras. Pero ¿qué pasa? Para contrarrestar esta desaceleración, China ha anunciado un plan masivo de endeudamiento público para estimular la economía. El gobierno lo que como tal planea aumentar el gasto, ofrecer subsidios a personas de bajos ingresos y apoyar el mercado inmobiliario y recapitalizar bancos estatales. Estas medidas pues estarán dirigidas a impulsar el crecimiento económico y restaurar la confianza en el mercado chino. Es bastante, es bastante, digamos, inusual ver a una de las potencias mundiales enfrentar alguna crisis en algunos sectores de la economía de ellos y más en el sector inmobiliario, teniendo presente que a nivel global China en la parte de constructora siempre ha sido una de las potencias digamos que más se caracterizan por tener una manera de construcción de construir infraestructura de una manera muy abrumante. Entonces, podemos decir que pues China como una de las potencias mundiales, a pesar de que estén atravesando una crisis en algún sector, siempre va a mantener un PIB muy alto comparado con otros países a nivel mundial. Listo, para dando continuidad con el tema, podemos hablar un poco de China como una de las potencias económicas a nivel de innovación y a nivel tecnológico, pues ya que China ha tenido un aumento drástico en la inversión en investigación y desarrollo en el 2020 a pesar de la gran crisis que se presentó en ese año, como lo fue la pandemia. El gasto en investigación y desarrollo ha alcanzado casi 378 millones de dólares, situándose pues como en segundo lugar detrás de Estados Unidos, otra de las grandes potencias mundiales. Este número de solicitudes de patentes en China ha superado a cualquier otro país, lo que refleja su impulso hacia la innovación, ya que siendo un país tan desarrollado, porque no podemos decir que es subdesarrollado, siempre ha mantenido ese como estar dentro de ese top entre países innovadores, países que le invierten mucho a la innovación y a la investigación y el desarrollo en diferentes campos. Podemos hablar de biotecnología, podemos hablar de desarrollo tecnológico, de por sí gran parte de la tecnología que hoy en día está inundando pues gran parte del mundo es China, es tecnología china y gran parte, digamos, gran parte de la innovación o de las grandes ideas que están surgiendo en demás países, digamos en el continente latinoamericano, han tomado como referente las bases sólidas que ha tenido China en su momento, en su manera de implementar nuevas tecnologías, tanto al campo agrícola como al campo de investigación, el campo de la medicina.
China se ha mantenido como uno de los pilares importantes en estos campos. Luego podemos decir que ya llevándolo un poco más allá, el desarrollo social y económico que ha tenido China a lo largo de sus años, después de que se implementaron las reformas de 1978, estas reformas lo que han hecho ha sido que se haya disminuido un poco la pobreza bastante, no, pues, no se puede, perdón, me corrijo ahí un poco, nos ha disminuido bastante la pobreza en este país, ya que ha pasado de ser una economía mayormente agraria a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Pasamos de ser China un país sumamente agrícola a ser ahorita una de las potencias más grandes del mundo, hablándolo en términos de exportaciones, en el término de importaciones, en el término de innovación, de creaciones, en el término de tecnología. China ha sido uno de los países más destacados a nivel global. Pues esto como tal sí, ha mantenido un crecimiento anual de un PIB de alrededor del 6 al 7% en los últimos años, y el desarrollo social como tal en China ha sido notable porque más de 800 millones de personas han sido sacadas de la pobreza absoluta desde 1978. Como tal, la implementación de estas reformas lo que han hecho y lo que han dado es un crecimiento bastante considerable en la economía de esta potencia mundial. De igual manera, pues teniendo claro que China, siendo una de las grandes potencias, ya ha tenido una economía bastante interesante y es uno de los países en los cuales siempre va a estar en el ojo de los grandes economistas y de los grandes comerciantes en este mundo. En mi caso, yo voy a hablar sobre Argentina, que es uno de los países que en este momento están pasando por una crisis económica, lo cual conlleva a una depreciación de su moneda. Como tal, la actividad económica principal de Argentina se basa en la agricultura, en la ganadería, en la industria de los servicios y también en la energía. En la agricultura y en la ganadería es uno de los principales productores y exportadores de productos agrícolas en el mundo, incluyendo las mejores carnes, también la soya, el maíz, el trigo, y también pues en el tema de la agricultura representa una parte significativa en el Producto Interno Bruto y de las exportaciones del país. En el tema de la industria incluye la producción de alimentos y bebidas, automóviles, textiles y productos químicos. La parte manufacturera también es crucial para la economía, especialmente en áreas urbanas. Por la parte de los servicios, abarca desde el comercio con turismo, también pues se ha visto afectado por la pandemia, digamos, se vio afectado en el 2020 cuando comenzó el tema de la pandemia y pues tiene gran potencia gracias a las diversas culturas y naturaleza del país. También en la parte de energía, Argentina cuenta con recursos significativos en energía que incluyen el petróleo, el gas natural y la energía renovable. Em, la situación actual económica de Argentina se caracteriza por varios factores, los cuales desde luego la afectan, que es el tema, por ejemplo, de la inflación alta. La inflación ha superado el 100% anual. Esto afecta el poder adquisitivo de la población y pues también como el interés de un externo en invertir en el país. También la deuda externa que el país conlleva, o sea, el país en este momento está cargando con grandes deudas externas y las negociaciones como los prestamistas, por decirlo así, como lo son, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, pues algo que en este momento da mucho debate precisamente por la inestabilidad económica. El crecimiento estancado, digamos que hasta el año 2021 se vio de alguna manera una recuperación en la economía. Sin embargo, como se ve actualmente, el país está con un crecimiento estancado o también se puede decir que está retrocediendo en su crecimiento, puesto que la economía al enfrentarse como a tantos desafíos o desniveles, pues limita su desarrollo. La pobreza y el desempleo, bueno, al momento de, si no contamos con un empleo, pues tampoco contamos con un poder adquisitivo, así sea de un alimento, una canasta familiar, que es como lo más básico. Es una preocupación tanto para la gente adulta como para los jóvenes. También los controles cambiarios
que son unas restricciones en el mercado cambiario, lo que ha llevado a la creación de un mercado paralelo donde el dólar se cotiza a precios mucho más altos que normalmente se cotiza por canales oficiales, por decirlo así. La inestabilidad política, también pues digamos, esto tiene sobre todo que ver con las próximas elecciones, que genera como dudas sobre la dirección futura de las políticas económicas que puede dar el nuevo presidente. Las intervenciones del gobierno se han implementado políticas de control de precios y también de subsidios para intentar contener la inflación y así ayudar a los sectores más vulnerables. Digamos que la combinación de estos 7 factores eh, son como a lo que se debe enfrentar el país y que afecta bastante el crecimiento tanto económico como político y cultural. También digamos que pone como en riesgo aquellas inversiones que puedan hacer extranjeros, como le decía en un principio, puesto que un país que no tenga estabilidad, pues no va a ser como una buena opción para que alguien desee invertir, bien sea otro país, una empresa. em, ya, eso sería todo.